Ser líder no es solo dirigir, también es cuidar, pero nadie te prepara para ese momento en el que tú ves a tu equipo diferente. Ya no está igual, las energías se notan bajas o alguno de tus colaboradores te dice que ya no puede más. Porque el liderazgo también es acompañar emocionalmente. Bienvenidos, soy Ani Sandoval, psicóloga y coach ejecutiva. Y además no es opcional. Hoy en día la salud mental y el bienestar dentro de los equipos es una obligación no solamente ética, sino incluso legal. Hoy tenemos pronunciamientos que respaldan ello y es por eso importante que dentro de los equipos que tenemos en la compañía lo tengamos presente. Mi nombre es Elías Munaico, yo soy abogado laboralista y estén bienvenidos a este nuevo episodio de Odisea Laboral en donde conversamos acerca de la salud mental. Bienvenidos. Según Gallup, en un estudio en el 2024, indicó que el 77% de colaboradores ha sufrido de burnout en el trabajo. Pero por otro lado, también nos menciona que un líder que es capaz de generar ambientes de bienestar seguros puede lograr que el compromiso de su equipo aumente hasta 3 veces, lo cual nos evidencia el valor de gestionar activamente los temas asociados a bienestar y seguridad psicológica. Pero gestionar este tema no implica resolver los problemas que puede tener nuestro equipo de trabajo, pero sí el poder acompañar, comprender, derivar y asesorar cuando corresponde. Implica también ser capaz de tener pausas reales, respetar temas como la desconexión digital y ayudar a que el equipo pueda encontrar sentido en su trabajo. Muchas veces, Elías, erróneamente los líderes pueden creer que crear bienestar es, por ejemplo, tener un viernes de pizza, pero en realidad el bienestar es mucho más que solamente una acción aislada. Implica respetar los espacios de los colaboradores, conocerlos, saber cuáles son sus motivaciones, escucharlos, demostrar un interés genuino, comprender también cuál es el momento de vida que está pasando el colaborador y también tiene que ver mucho con la responsabilidad del líder, es decir, cómo éste gestiona sus propios temas emocionales y cómo reacciona frente al equipo en situaciones de presión o de estrés, porque muchas veces la gran fuente de estrés para el equipo puede ser el propio líder. Es cierto, y peligroso a la vez, ¿no? Pero sí es importante que el líder pueda tomar conciencia de ello. Desde el punto de vista legal, hoy tenemos por lo menos dos dispositivos que nos obligan a ello. En la interna tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y a nivel internacional tenemos el Convenio 190 de la OIT, que justamente está buscando evitar situaciones de acoso dentro de las relaciones de trabajo. Y esto va en línea de lo que Sunafil hace poco acaba de emitir un pleno, un precedente vinculante, en donde señala con claridad que en la obligación de tener el empleador, de prevenir algún accidente, prevenir enfermedades ocupacionales respecto de sus trabajadores, no solamente está el ámbito físico, ¿no? Sino que también está la salud mental como parte de una obligación de seguridad y salud en el trabajo. Y claro, a partir de allí se generan diversas dudas para los líderes, ¿no? Yo cómo gestiono esto, cómo genero espacios adecuados para mis trabajadores. Y allí podemos empezar primero con cuidar tu lenguaje, ¿no? Cuidar tu lenguaje como líderes tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque muchas veces tratamos nosotros de normalizar algunas situaciones que por costumbre, que de repente en el barrio, que de repente en situaciones de amigos, se suelen tocar como, por ejemplo, oye, estás loco. ¿No? Mm, Cuando haces una afirmación un poco irracional, te dicen, estás loco, ¿no? Oye, o si estás un poco apagado, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás apagado hoy día? ¿O qué te ha sucedido? Y utilizamos calificativos que en lugar de ayudar o de mostrar preocupación genuina por esta persona, terminas estigmatizándola. mm. ¿No? Entonces tenemos que en principio ajustar nuestro lenguaje para evitar que a partir de nuestro comportamiento podamos profundizar o agudizar una situación que esté pasando a alguna persona del equipo y generemos, en lugar de una tranquilidad, le generemos una mayor incomodidad, ¿no? Y agudicemos todo esto. En segundo lugar, se puede a nivel de empresas no solamente considerar que el descanso médico sea por temas de enfermedad o de salud física, ¿no? No solamente porque tengo una lesión
a una parte del cuerpo, porque estoy resfriado, porque tengo alguna afección muscular, me voy a ausentar del trabajo, sino porque de repente mi psiquiatra me ha señalado que efectivamente tengo que guardar reposo o que tengo que estar aislado de factores estresantes como pueden ocurrir en el trabajo, ¿no? Mm, Y si el líder normaliza o genera que esto sea una situación regular dentro de la compañía y no sea algo excepcional, pues las personas van a sentirse más libres de poder conversar en torno a sus estados de salud que puedan presentar ellos y que pueda generar una baja médica por eso, ¿no? ujú. En tercer lugar, las conversaciones, lo que tú decías, ¿no? Fomentar conversaciones abiertas, ¿no? Hablar de salud mental en el trabajo no significa que estemos perdiendo el tiempo, ¿no? O que estemos abocándonos a situaciones o espacios personales, sino que estamos normalizando y creando un espacio en donde las personas, si tienen algún problema, pueden o realizarlo, pueden decirlo sin ningún temor, sin ningún miedo a ser estigmatizados o a ser relegados, o de repente van a pensar que como tengo este problema de salud mental, ya no puedo seguir Así superando en mi es. carrera, ¿no? Y esto genera muchos problemas dentro de las organizaciones y es por eso que Mm. desde el punto de vista del líder, como tú bien indicabas, es importante que tomen conciencia de la relevancia de este asunto y también se eduquen en torno a las formas como pueden acceder o cómo pueden ayudar o brindar este botiquín de primeros auxilios a una persona que está pasando por un momento o una crisis vinculada a salud mental. Así es. Elías, y lo que mencionas en realidad es muy valioso y creo que también hay una responsabilidad de la empresa en poder brindarles a los líderes herramientas para poder conocer estos temas a través de los cursos de SCT o a través de algunos espacios que les permitan conocer algunos conceptos relacionados como por ejemplo los primeros auxilios psicológicos que tú mencionabas. No implica que nos vamos a volver expertos en temas de salud mental porque para eso obviamente hay especialistas, pero sí ser capaz de observar, detectar, contener en una situación de crisis y saber también cuándo derivar estas situaciones, porque muchas personas o pueden venir ya con diagnósticos, si lo saben, como pueden tener un diagnóstico de depresión, de ansiedad, o puede ser que aparezcan dentro de su vida laboral y es la primera vez que empiezan a manifestar algunos signos o síntomas Mm, que probablemente puedan llevar a este diagnóstico. Y lo interesante es que muchas de estas enfermedades tienen síntomas que pueden ser asociados a enfermedades físicas, pero con la correcta derivación ujú, se puede determinar que, por ejemplo, es un caso de ansiedad, porque normalmente cuando una persona, por ejemplo, está teniendo una crisis de pánico, suele tener taquicardia, hiperventilar, puede tener un dolor en el pecho y muchos síntomas que uno podría asociar, por ejemplo, a un paro cardíaco o a un tema cardíaco. Entonces, ser capaz de derivar y si el colaborador tiene un diagnóstico en temas de salud mental y tiene la confianza de comentarle al líder, que sería lo ideal, pues también como líderes está el reto de poder conocer acerca de estos temas para no darle una solución al colaborador, pero sí para poder acompañarlo y entender en su real dimensión qué implican estos temas. Y vamos ahora a nuestro acostumbrado bloque de preguntas y respuestas. Y tenemos aquí una para ti, que va relacionada justo con lo que comentabas hace un momento. Desde tu mirada, ¿cuáles son esas señales emocionales o conductuales que nos alertan de que el equipo está al límite, incluso si nadie lo dice? Bueno, y podemos tener de este tema dos enfoques. Por un lado, el que hemos visto de manera individual, que es cuando detectamos que uno de nuestros colaboradores puede estar pasando por un tema de salud mental y nos damos cuenta porque de pronto su comportamiento ha cambiado abruptamente, se ausenta con frecuencia, vemos una caída en su desempeño y no sabemos necesariamente por qué. Pero también tenemos el otro lado, cuando es un equipo completo el que nos está dando señales que algo está pasando. Y normalmente lo que podemos nosotros tener como signos, primero es el silencio. Eso quiere decir cuando de pronto en tus reuniones ya nadie habla, nadie participa. Y como siempre le digo a los líderes, si tú pones un tema sobre la mesa y nadie te responde, es porque algo está pasando. Por otro lado, el tema de la irritabilidad o cuando empiezan a aparecer con frecuencia conflictos dentro del propio equipo. Y el tema de la desconexión emocional, cuando estamos, pero no estamos. Podemos ir todos los días a trabajar,
pero de pronto ya no estamos realizando nuestras actividades con normalidad, sentimos mucha tensión en el ambiente. Entonces, como managers, sí es valioso detectar que algo está pasando y a veces nuestra respuesta frente a estos signos es utilizar frases como, bueno, ya todo está bien, sigamos adelante. Y en realidad lo valioso es poder hacer una pausa para poder tener un espacio de conversación. Primero, yo siempre recomiendo conversaciones uno a uno para poder detectar quiénes realmente están necesitando algún apoyo o de repente son todos. Y luego una conversación también como equipo para poder identificar con claridad de qué manera como manager los puede o como líderes los puedes apoyar. Importante, porque también van a haber momentos quizá centrales, ¿no? Neurálgicos que la organización puede manejar de oficio, digamos, o sea, automáticamente. Por ejemplo, que salga un líder, ¿no? Mm, O una persona de mucha antigüedad dentro del equipo va a tener un impacto, ¿no? así es, O de repente cuando hay algún cambio estructural también, hay temas organizacionales que pueden impactar en ello, pero también hay, como tú bien dices, esas otras situaciones en donde se presenta y tienes que estar atento a, correcto. pero también asumirlo con sumo cuidado, porque también ha pasado, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, que un líder recibe una denuncia y activa un protocolo para saber qué es lo que está pasando. Ujú. Entonces, pero ese activar ese protocolo se puede sentir también como una invasión a estas Por personas que están supuesto, haciendo la sí. denuncia. Claro, una cosa es una conversación, obviamente, que abre, que genera confianza, donde la persona está en su libertad de decidir qué quiere compartir y qué no. Correcto. Y otra, ya obviamente, es forzar a una comunicación cuando el equipo eh, no está preparado. Y ahí es donde hay otro tema que surge, que es la confianza. ¿Qué bases estás sentando para que el equipo confíe en ti y te diga que algo no está bien, ¿no? Si de pronto nunca te ha interesado el equipo y de pronto llegas a pedirles que te cuente todo, obviamente el equipo va a generar una resistencia natural. Por lo cual eso también tiene un enfoque preventivo, ¿no? Crea confianza, conversa con el equipo, no solo cuando esté mal, sino siempre, porque el interés genuino de las personas está desde el momento en que empiezan a trabajar contigo. Genial, perfecto. Y vamos, Elías, con la siguiente pregunta, que está muy relacionado con eso. Muchos líderes se preguntan hasta dónde llega su rol. ¿Qué puede hacer un líder cuando detecta señales de estrés o de ansiedad sin invadir la privacidad a la que tiene derecho el colaborador? Qué interesante. Lo primero es activar lo que tú indicabas, ¿no? Este kit de emergencia, este ABC de la salud mental para poder atender, empatizar, escuchar siempre, tener una escucha activa respecto de los trabajadores que forman parte de su equipo, ¿no? Es sumamente importante. Primero, mantener las puertas abiertas. Ahora, también es importante que dentro del comportamiento que tenga el líder y también que se replique dentro de los integrantes del equipo, es que no exista estigmatizaciones de este tipo de personas o de ese tipo de comportamientos que tienen estas personas, porque si ya te estás dando cuenta o te lo han dicho, no vas a ser tan torpe de hacer comentarios, bromas o estigmatizaciones respecto de ese tipo de situación. Mm, Porque al contrario, en lugar de ayudar, estás agudizando la situación y estás generando un ámbito de acoso respecto de ese trabajador. mm, ¿Y esto qué genera? Que tú generes un hábito de acoso respecto de un trabajador, te genera la posibilidad de que tengas denuncias internas por actos de hostilidad, por ejemplo, ¿no? Que obligue no solamente a ti a hacer un descargo como líder, sino a relaciones laborales a generar una respuesta de la empresa ante el acto de hostilidad iniciado por el trabajador. ujú, En segundo lugar, te activa también la posibilidad de que esta persona pueda hacer una denuncia en Sunafil. Y en la medida que la salud mental hoy sí es fiscalizable, bueno, pues tendrías la posibilidad de que tengas una visita de parte de Sunafil. mm. Pero bueno, ahora, vamos con una siguiente pregunta para ti. Y la tercera pregunta, Dani, es, ¿cómo puede un líder cuidar el bienestar del equipo sin dejar de cumplir los resultados o las metas del negocio? Yo creo que esa pregunta siempre sale, ¿no? Los líderes tienen objetivos y metas que necesariamente tienen que alcanzar y lo alcanzan no solo, sino a través de su equipo de trabajo. Entonces, ¿dónde está ese punto de equilibrio? Yo creo que es considerando que como líderes no escogemos a uno sobre otro.
tenemos que considerar que ambos elementos son valiosos y como tú mencionabas, no es una pérdida de tiempo apostar por el bienestar de los equipos y tener espacios de conversación. Al contrario, un equipo que está emocionalmente sano es capaz de entregar mejores resultados que un equipo desgastado. Entonces, si tú no respetas, por ejemplo, la desconexión digital con tu equipo, o le pides que de manera constante tengan extensas jornadas de trabajo, finalmente no va a rendir óptimamente. Lo que vas a generar es que se vayan, es decir, una alta tasa de rotación, vas a generar que tenga un impacto en su salud física y mental, vas a tener muchas más bajas médicas, entre otras cosas. Entonces, ambos elementos son claves y la respuesta para mí está en el tema de equilibrio. Es decir, ser capaz de guiar con claridad, con planificación y además acompañar en su integridad como ser humano. ¿no? Y la última pregunta para ti, Elías. ¿Qué pasa si una empresa o líder ignora una situación de sobrecarga o de acoso laboral? Bueno, en principio es una conducta muy contingente, ¿no? Eh, y tomando en consideración lo que señalaba hace un momento respecto de brindar un espacio saludable a los trabajadores y la posibilidad de tener denuncias por actos de hostigamiento, denuncias ante SUNAFIR por actos justamente contrarios al deber de prevención de la salud mental del empleador respecto a los trabajadores, son dos aspectos que sí o sí se van a activar en el caso de que no tengamos o que ignoremos ese tipo de situaciones. Y en tercer lugar, al presentarse esta situación, quizá de una forma más reiterada, lo que vamos a generar y hacia la larga es mayores demandas en la empresa, porque ya no estaremos hablando solamente de un acto de hostigamiento laboral, sino podríamos hablar ya de una demanda de daños y perjuicios, y eso generalmente pues te activa algunas contingencias que no tenías previstas y que Ujú. las puedes prevenir fácilmente tomando en consideración las recomendaciones que tú bien has comentado hace un momento. Y vamos, Elías, con el bloque de los tips que tenemos para el capítulo de hoy. Y me gustaría empezar con 4 recomendaciones. La primera, si eres líder, es crea espacios para poder construir confianza en tu equipo. Es decir, espacios donde no solamente se hable de trabajo o de los avances en los KPIs, sino donde hay espacio para hablar de bienestar y cómo se siente el equipo. ¿De acuerdo? Son espacios en realidad muy valorados. Segundo, reconocer al equipo en el esfuerzo que ellos dan y no solamente en los logros. Y he visto cuando he conversado con colaboradores que a veces sienten, y con justa razón, de que no son reconocidos salvo que tengan un gran logro. Entonces el reconocimiento está en el día a día, en el esfuerzo de la jornada, en el cumplimiento de las tareas o en los aportes que ellos dan. Es decir, hacerse visible y hacer visible el esfuerzo que ellos entregan. El tercero es respetar el tema de los no negociables, como por ejemplo respetar la desconexión digital. Nada de estar escribiendo a las 3 de la mañana a un colaborador que parece excesivo, pero son casos reales, o estar mandando correos a las 5 de la mañana. Entonces, si hay algo que es muy urgente, prográmalo a primera hora, pero siempre respetando la jornada laboral. Por otro lado, también el respeto a los temas del descanso vacacional. Mm. Asegurar que si un colaborador de equipo sale de vacaciones, pues deje todos los pendientes claros para que no estés llamándolo a mitad de sus vacaciones e interrumpiendo su descanso. Y por otro lado, hablar de salud mental con naturalidad, informarte sobre ello, porque muchas veces los errores que cometemos como líderes no son malintencionados, sino son producto del desconocimiento que podemos tener. Entonces, infórmate y solicita asesoría, si así lo consideras, del equipo de recursos humanos, del equipo de seguridad y salud en el trabajo, para evitar cualquier inconveniente. Y Elías, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, desde el punto de vista legal, en principio, empezar por casa, ¿no? Mm. Conoce cuáles son las políticas, cuáles son los reglamentos internos que tienes vinculados con la salud ocupacional en el aspecto de los riesgos psicosociales, donde justamente se presentan esas alteraciones, y también vinculados con el acoso laboral para prevenir cualquier incumplimiento que puedas tener en ese desarrollo. En segundo lugar,
hay que documentar todo para cuando tengamos que atender algún caso vinculado con ello, para poder tener evidencia que luego me permita responder cómo actué, qué se hizo, qué se recomendó frente a una situación que haya ocurrido en la compañía. Y tercero, que va en línea de lo que tú comentabas, es evitar estigmatizar, Mm, ¿no? Porque lo que tenemos que evitar en este tipo de casos es crear un ambiente sumamente perjudicial, ¿no? O que agrave la situación que se está presentando. Y finalmente, que si detectamos un caso, no tenemos que improvisar, no tenemos que actuar o en todo caso derivar hacia los profesionales que nos puedan ayudar o en todo caso a los órganos como pueden ser recursos humanos o relaciones laborales o el equipo de SCT, ¿no? Que son los que están o tienen mayor conocimiento en torno a cómo abordar ese tipo de casos. buenísimo. ¿No? Finalmente, Elías, el tema de la salud mental es un tema bastante amplio que los líderes tenemos que conocer. No implica que seamos expertos ni que tengamos todas las respuestas, pero sí tenemos una responsabilidad de poder crear espacios seguros para los colaboradores. Y el bienestar, como hemos comentado también, no se construye solamente con un after office. En realidad se construye en cada interacción, en cómo escuchamos a las personas y también cómo gestionamos nuestro propio bienestar emocional. Como líderes, también somos personas, también somos colaboradores y tenemos que tener una serie de cuidado con nosotros mismos porque en la medida en que estemos bien, vamos a poder acompañar en temas de bienestar correctamente a los demás. Correcto. Es que es importante tener en cuenta que el espacio que dediquemos a salud mental no es un espacio de debilidad ni tampoco de pérdida de tiempo, sino es un espacio que construye un liderazgo sólido porque te activa la empatía y te fortalece la empatía respecto del equipo y el equipo se siente cuidado por ti. Es Ujú. importante que mantengamos mucho ojo en la salud mental dentro de nuestra organización para que el equipo sea más productivo también en adelante. Y de esta manera pues llegamos a el fin de este capítulo sin perjuicio de señalarles que pueden seguirnos en redes, tanto en las personales como en YouTube y en Spotify encontrarán el canal de Odisea Laboral y podrán acceder a todos los episodios que tenemos ya grabados aquí. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos pronto.